Hola a todos de nuevo. Hoy quiero hablar de economía, en concreto del modelo económico, tanto del marxismo como del fascismo. Si os fijáis, nunca voy a utilizar la palabra socialismo para referirme al marxismo, al modelo económico comunista o marxista, que es como todo el mundo lo llama. Y es porque los fascistas también son socialistas, pero tienen otro modelo distinto. Entonces, tenemos que utilizar el lenguaje con propiedad para no llevar a confusión. Y bueno, lo que hay que decir es que el modelo económico tanto del marxismo como del fascismo es fiel reflejo de su modelo político. Por un lado tenemos al marxismo, que como ya he explicado en repetidas ocasiones, es un modelo, es un socialismo extremista y enloquecido que quiere acabar con la individualidad. Como ya dijimos, Trotsky decía que iban a crear un hombre nuevo 100% altruista y 0% egoísta, es decir, un hombre nuevo que solo va a pensar en el bien común y que no va a pensar en su propio bien individual. Entonces, claro, en este sistema no puede haber propiedad privada. Es imposible, porque tener propiedad privada significa pensar en uno mismo. Entonces, por eso, en el marxismo solo puede existir la propiedad pública. La propiedad privada tiene que quedar abolida, porque en cuanto uno piensa en sí mismo, ya empieza el germen del capitalismo. En otro vídeo explicaré por qué el modelo económico marxista inevitablemente conduce a la pobreza, a la escasez y al economato. Pero en este momento voy a hablar del modelo económico. No voy a hablar de eso, sino voy a hablar de otra cuestión. Simplemente explicar cuál es el modelo. En otro momento explicaré por qué conduce a la pobreza. Ahora vamos a hablar del modelo económico fascista. Es un modelo súper interesante porque, y además de muchísimo éxito, porque del mismo modo que a nivel político el fascismo, aunque como modelo socialista que es, quiere que los ciudadanos busquen el bien común, pero también permite que busquen su propio bien individual. Es decir, el fascismo es como una especie de punto intermedio entre el marxismo, que sería un socialismo extremista, donde solo existe el bien común, y el anarcocapitalismo, que sería un liberalismo extremista, donde el individuo solo puede buscar su bien individual. Entonces el fascismo intenta ser un punto intermedio entre estos dos, tanto a nivel político como a nivel económico. A nivel económico, esto se expresa de una manera muy sencilla. Se permite tanto la empresa pública como la empresa privada. Empresa pública sería modelo económico marxista, empresa privada sería modelo económico liberal. Pues el fascismo permite ambos tipos de empresa. Normalmente las empresas públicas suelen ser empresas que se dedican a sectores estratégicos del país como energía, banca, telecomunicaciones, ferrocarriles, industria pesada, etcétera. Pero también se puede explicar de otra manera, y es que normalmente la gran empresa suele estar nacionalizada y aplicarse, o sea, una gran empresa pública donde trabajan funcionarios, y esto sería modelo económico marxista, pero luego para la pequeña y mediana empresa se permite la economía de mercado, la propiedad privada y la libre empresa. Y esto sería el modelo liberal. Entonces es un modelo muy interesante porque además es un modelo de un enorme éxito. En España lo conocemos bien porque fue el modelo que aplicó Franco, y si vosotros buscáis por internet milagro económico español, por estas palabras, veréis que hay mucha información en internet, y más o menos desde finales de los años 50 hasta principios de los 70, es decir, durante unos 15 años más o menos, 15 años que corresponden al final de la dictadura, España era el segundo país que más crecía de todo el mundo.
más que Alemania, que era liberal, más que Inglaterra, que era liberal, más que Francia, era el segundo país del mundo que más crecía, solo por detrás de Japón, que en aquella época Japón era una bomba económica. Después de la Segunda Guerra Mundial tuvo un auge tremendo durante los años 60. Entonces, fijaros qué modelo tan enorme es. España, a la muerte de Franco, era la octava o novena potencia económica del mundo. Desde que vino la democracia y adoptamos el modelo económico liberal, vendiendo las empresas públicas y que pasasen a ser empresas privadas, ahora somos la 14 o 15ª potencia del mundo. O sea que hemos bajado, del modelo fascista al modelo liberal, hemos bajado 6 o 7 puestos. Como digo, es un modelo económico de gran éxito y ahí también tenemos el modelo, el Chile de Pinochet, que fue también uno de los países de América, de Hispanoamérica que más prósperos y más desarrollados. Y tenemos el gran país, que es China. China es un modelo perfecto, un ejemplo perfecto, porque pasó de una economía marxista, donde solo habían empresas públicas, a un modelo fascista, que es el actual. China es el gran país fascista del mundo. La gente sigue pensando que es comunista, pero desde el punto de vista económico es un país fascista de manual, con empresas públicas y empresas privadas, sector público y sector privado. Hay una combinación de ambos sistemas. Y fijaros en China, ha pasado de ser un país pobre y atrasado a ser la primera potencia del mundo, o está a punto de ser la primera potencia del mundo, disputándole el puesto con Estados Unidos. Y bueno, ya veremos si no lo consigue, pero probablemente lo va a conseguir. Así que el modelo fascista es un modelo de indudable éxito, pero tiene un gran talón de Aquiles. Y este talón de Aquiles no es otro que los sindicatos. En tiempos de Franco, la huelga estaba prohibida o prácticamente prohibida, y las empresas públicas funcionaban y eran productivas. Pero cuando llegó la democracia y se aprobó el derecho de huelga, los sindicatos utilizaron este derecho para empezar, porque el problema es que las empresas públicas trabajaban en régimen de monopolio. Esto es fundamental. Si trabajas en un régimen de monopolio y tienes derecho de huelga, tú paralizas el país. Y era lo que los sindicatos hacían. Los ferrocarriles eran, la Renfe trabajaba en régimen de monopolio, entonces hacían huelga y les tenías que dar lo que quisieran, porque es que te paralizaban el país, porque no había competencia. Si en un régimen liberal, si hace huelga en una empresa de ropa, pues puedes ir a comprar ropa a otra empresa. Si hacen huelga en una empresa de aviones, puedes volar con otra empresa. Pero en un régimen fascista esto no ocurre, porque las empresas públicas suelen trabajar en régimen de monopolio. Entonces, cuando llegó la democracia, las empresas públicas y los sindicatos, o sea, y cuando se aprobó el derecho de huelga, los sindicatos empezaron a hacer huelgas salvajes en las empresas públicas y, claro, paralizaban el país porque trabajaban en régimen de monopolio. Es como si la policía hiciese huelga. Es que la policía no puede hacer huelga porque es que es un monopolio. Si la policía hace huelga, ¿quién te va a defender? Pues esto ocurría con las empresas públicas. Trabajaban en régimen de monopolio y los sindicatos, a base de huelgas, fueron llenando a los empleados de privilegios, de sueldazos, de más privilegios y de más sueldazos, e enchufando a todos sus amigos y todos sus cuñados, y al final lograron que esas empresas pasasen de ser productivas y eficientes a improductivas, ineficaces y a caer en pérdidas, y al final hubo que venderlas. Es el mismo ejemplo de Aerolíneas Argentinas. Es una empresa con miles de empleados, muchos más de lo que necesita, con unos sueldazos tremendos, los pilotos tienen unos privilegios que ya los quisiera el rey de España. O sea, es una cosa tremenda. Y claro, si tú las empresas públicas las utilizas para abusar, pues se acaban convirtiendo en empresas improductivas, que no dan más que pérdidas, y el resto de españoles teníamos que estar poniendo impuestos para mantener las pérdidas de la Renfe, mantener las pérdidas de Iberia, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final hubo que venderlas. Entonces, el gran talón de Aquiles
del sistema fascista o de este modelo de empresas públicas y privadas es que no puede haber huelgas en el sector público. El derecho de huelga tiene que estar prohibido, porque si no, pues los sindicatos van a empezar a abusar y van a hacer que esas empresas acaben siendo improductivas. Por lo demás, si alguien es capaz de solucionar ese problema, el sistema fascista es un sistema de un enorme éxito. La prueba es España, como os he dicho, mirar en internet Milagro Económico Español, o la prueba es China, un país que no es liberal y que está al borde de ser la primera potencia del mundo si no lo es ya. Lo cual quiere decir que el modelo fascista probablemente es mejor que el liberal. Hablo de modelo económico. Modelo político, ya sabemos que el modelo fascista es socialista y por tanto no hay separación de poderes y por tanto no hay derechos humanos. Hablo solo de economía. El modelo económico fascista es un modelo estupendo que probablemente incluso sea mejor que el liberal, con la salvedad de que hay que solucionar el problema de los sindicatos en el sector público. En el sector privado puedes hacer todas las huelgas que tú quieras, pero en el sector público no puede haber derecho de huelga. Y bueno, pues creo que esto es todo más o menos lo que tenía que decir. En el siguiente vídeo seguiré hablando de economía. No sé si tal vez hablaré de por qué el modelo económico marxista no funciona. No sé si hablaré de eso, probablemente sí. Venga, un saludo a todos y hasta otra ocasión.